Bueno, empezamos entonces el tema 4. Va a ser el... De aquí va a salir el último examen que vamos a hacer esta evaluación, o el último control. Este es un tema más de tipo práctico, está orientado a lo que hemos estado viendo un poco desde el principio en el taller. Es decir, vamos a entrar ya en los circuitos propiamente, estudiar cómo funcionan, que lo hemos estado haciendo en las prácticas por esas preguntas que había o los comentarios que hacíamos cuando probábamos los diferentes tableros. Bueno, el tema es el tema 4, que es introducción a los automatismos. Entendemos siempre por automatismo una máquina que funciona de manera independiente, de manera autónoma, ¿no? Un automatismo sería una máquina o instalación. Un automatismo puede estar compuesto por varias máquinas, ¿no? Que funciona de manera autónoma. Sí. Si pensamos como ejemplo, por poner algo actual y un poco extremo, no sé, el Tesla, el piloto automático del Tesla, pues nos hacemos una idea, ¿no? El conductor va sentado en el coche realiza la conducción de manera independiente, no necesita la intervención del humano, que solo intervendrá o irá preparado en el caso de que algo falle, ¿no? En ese automatismo podrá hacerse cargo del coche en cuanto toque el volante o toque cualquiera de los pedales, automáticamente tiene el control. En todos los coches o en casi todos los coches de 10 años para acá incorporan de serie también lo que se llama el control de crucero, ¿no? Eso es un automatismo. Control de crucero. Yo llevo el coche, por ejemplo, a 120 por la autopista, no quiero que me pongan una multa, aprieto el botón del control de crucero y el coche mantiene los 120 sin que yo apriete el acelerador. ¿Vale? Es decir, funciona de manera autónoma sin intervención, en este caso, del conductor. Que la función que tiene, pues, es llevar el volante, ¿no? Y demás. En cuanto toque, cambie una marcha o toque cualquiera de los pedales, el embrague o el freno, el acelerador, al menos en mi coche, el acelerador no me lo cambia. Puedes acelerar por encima de esa velocidad, pero si tocas el freno o el embrague, automáticamente se desactiva el control de crucero y ya tienes el control nuevamente. Vale, esos son automatismos. Nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista industrial, ¿vale? Vamos a verlos desde un punto de vista industrial. Es en lo que nos vamos a ocupar, lo que nos estamos ocupando en esta asignatura. ¿Por qué los automatismos? Que es importante saber por qué estamos haciendo esto. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar un automatismo? Sobre todo, eficiencia. Nos aportan eficiencia, nos aportan o nos mejoran la productividad. Nos aumentan la productividad y la aumentan bastante. En toda la historia de la industrialización, los automatismos han jugado un papel clave. En el siglo XVII, cuando se empezaron a automatizar, en el siglo XVIII, cuando se empezaron a automatizar los telares en Inglaterra, el aumento de productividad fue brutal. Es para el que lo instala y para el que tiene la empresa y para el que pone automatismo siempre es rentable. Siempre es rentable. Vale. Eso crea problemas. Sobre todo cuando yo utilizo un automatismo reduzco la mano de obra. Es decir, los beneficios aumentan porque reduzco mano de obra. Mano de obra es un coste siempre muy alto en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de actividad. El coste humano, el capital humano, los sueldos de la gente que trabaja en la empresa suele ser uno de los costes más importantes. Los automatismos ayudan a reducir mano de obra, sobre todo mano de obra en tareas que
que a veces son penosas, que son repetitivas. Es decir, mano de obra normalmente del escalón inferior, ¿no? De lo que es una escala de trabajos, los trabajos que podríamos decir menos cualificados. Bien, es cierto que en compensación sí nos genera puestos de trabajo de mayor cualificación. Un automatismo necesita ser revisado, necesita ser mantenido, necesita ser configurado muchas veces, ¿vale? Y eso tiene que hacerlo también alguien. Bueno, eso hace que al final la mano de obra se derive a otro tipo de sectores donde el nivel de automatización es más pequeño. Hoy en día estamos viviendo nuevamente otra revolución de la automatización. Si entendemos la automatización en sentido amplio, es decir, incluimos cosas, por ejemplo, como los servicios, como un cajero automático, o los servicios que hacemos por Internet, de alguna manera son automatización. Hoy en día puedo entrar en Amazon y comprar cualquier cosa con una intervención humana mínima. Ya no necesito a alguien detrás de un mostrador que me venda algo, lo puedo comprar yo de manera autónoma. La aplicación se ocupa de todo, de hacer esa labor que hacía el operador humano, en este caso, que era atenderme, elegir el producto, buscarlo. Vale. Incluso dentro de los almacenes ya muchos están automatizados y tengo robots que me cogen el producto y no sé si es el caso de Amazon, pero en Metalux, por ejemplo, que es un almacén muy conocido de material eléctrico, tienen cierto grado de automatización a la hora de coger el producto. La he visto, sí, en Estados Unidos tienen un comercio de ultramarinos, vamos, de alimentación, donde está completamente automatizado. En este caso, lo hacen mediante cámaras de visión artificial. Tú tienes una aplicación en el móvil, la activas cuando entras en el supermercado y automáticamente él, cuando te ve coger cualquier producto, lo mete en tu carrito virtual, ¿no? A la hora en el que vas a tener que pagar cuando salgas, y si lo devuelves a la estantería te lo descuenta. O sea, el sistema es suficientemente inteligente para que incluso puedes coger un producto y arrepentirte, volver a ponerlo en la estantería y te lo descuenta. ¿Vale? De tal manera que al final, cuando tú pasas por la salida, no es necesario que haya un cajero o una cajera, que automáticamente te va a cobrar. En cuanto el móvil pasa por el punto, digamos, de salida del supermercado, te carga tu cuenta lo que has llevado perfectamente. Vale. Nosotros, como futuros electricistas, pues vamos a intentar conocer ese tipo de sistemas para poder aprovecharlo, poder trabajar y poder ser la persona que mantiene, que configura, etcétera, que diseña ese tipo de automatismo. Vale. Bueno, tipos de automatismos que vamos a ver, o tipos así generales, ¿no? Tenemos los automatismos. Bueno, podemos hacer varias clasificaciones. Según la tecnología, podríamos hablar de automatismos eléctricos, que son los que vamos a estudiar nosotros. Tenemos automatismos electrónicos, que también vamos a estudiar algo cuando veamos en el último trimestre el tema del autómata programable. No deja de ser más que un automatismo electrónico. La inteligencia del sistema, el circuito de mando, va a ser un programa grabado dentro de una placa digital, ¿vale? Electrónica. Entonces vamos a ver, desde un punto de vista de electricista, automatismos electrónicos. Tengo automatismos también de tipo neumático. Neumáticos son los que utilizan aire comprimido. Estos automatismos han tenido mucha relevancia en instalaciones donde había riesgo de incendio y explosión. Pensar en una mina donde una chispa en presencia de grisú puede originar una explosión. En esos casos, tener un automatismo que no tuviese electricidad, que no pudiese generar chispa, como es un automatismo neumático, que solamente utiliza aire comprimido, era de gran utilidad, ¿vale? Porque podía tener una automatización completa sin ese riesgo. Con neumática yo tengo componentes para conseguir una automatización exactamente igual que las que hacemos eléctricamente. Y puedo tener temporizadores, puedo tener marcha, paro, hacer algo que funcione con finales de carrera y luego vuelva, y lo que queráis. Lo que queráis de lo que hacemos aquí, con automatismos eléctricos o electrónicos, la mayor parte lo podemos hacer también con neumático. Vale. Hoy en día, normalmente, lo que se hace es combinar estas tres tecnologías, las vamos a tener combinadas en la industria, bajo el nombre de lo que podemos llamar electroneumática, ¿no?
Quiero decir con esto que estas tecnologías no son departamentos estancos, es solo electricidad, solo electrónica. Lo normal es que estén todas combinadas en la misma instalación. Es una pena que no tengamos en el temario la neumática. Yo intentaré a final de curso, cuando estemos viendo el autómata, metemos un poco de neumática para que tengáis una noción. Al menos que sepáis lo que son las válvulas principales, cómo son los cilindros principales que tenemos, y que de esa manera, cuando los tengáis conectados a un autómata, en lo que es una instalación electroneumática, podáis tener una idea de cómo va el tema. Sepáis identificarlas visualmente las válvulas y tener una idea de más o menos cómo funciona. Porque seguro que os va a tocar tener que meter mano en una instalación donde tengo neumática también. Luego tengo otro tipo de automatismos que son los hidráulicos. Los hidráulicos son los que utilizan aceite. En este caso como medio de transmisión de energía, ¿no? Igual que la neumática utiliza aire comprimido, la hidráulica utiliza un aceite especial. La neumática y la hidráulica son muy parecidas en cuanto a la tecnología. Las válvulas que yo empleo son muy similares. Diferencias. La neumática funciona en circuito abierto, es decir, cuando yo utilizo el aire en un cilindro y quiero que el cilindro vuelva, el aire que hay en esa cámara del cilindro que hace que salga, tengo que sacarlo a la atmósfera, tengo que tirarlo, por así decirlo. Tengo unas partes de las válvulas que se llaman escapes, que lo que hacen es dejar salir ese aire comprimido a la atmósfera. Es decir, en el aire comprimido tengo que continuamente estar produciendo aire comprimido, porque a medida que lo uso yo lo voy perdiendo. Por eso, no sé si lo habéis oído aquí alguna vez en el cole, los compresores están funcionando de manera casi continua si tengo un uso del aire importante. Tienen unos calderines muy grandes donde tengo que acumular gran cantidad de aire para mantener la presión en la instalación. Hay veces, sobre todo si estáis en las aulas de arriba, que se oye como un motor funcionar y una ligera vibración. Eso es el compresor neumático que tenemos en el taller mecánico. ¿Vale? Es una máquina, suelen ser máquinas con consumos importantes, de un tamaño importante. Si la instalación neumática necesita bastante aire. ¿Vale? Es por eso que el aire comprimido, la neumática es costosa desde el punto de vista del consumo energético, porque el aire lo tengo que estar produciendo continuamente. La hidráulica no lo es tanto, porque la hidráulica funciona en circuito cerrado. El aceite no lo puedo tirar una vez que lo he usado. Es decir, el aceite que sale de un cilindro tiene que retornar en circuito cerrado a la bomba, ¿no? Y está continuamente bombeándose mediante una bomba. La hidráulica tiene una ventaja respecto a la neumática, que es que nos permite hacer fuerzas muchísimo más altas que la neumática. El aire comprimido, como su propio nombre indica, es compresible, se puede comprimir. Eso quiere decir que si yo en un cilindro la fuerza que tengo resistente es más alta que la fuerza que puede hacer el cilindro se pliega, el cilindro se vence, no puede. Ni se rompe, ni se recalienta, no pasa nada. Es una ventaja respecto a la electricidad. Si yo un motor eléctrico le trabo el rotor, el motor, si no está bien protegido, se quema. En la neumática no pasa nada, simplemente que el cilindro no puede mover la carga y se queda quieto, se queda parado. La hidráulica, a partir de ese límite que los cilindros neumáticos ya no tienen fuerza suficiente, la hidráulica puede hacer mucha más fuerza. Por eso toda esta maquinaria que veis de obras, maquinaria pesada, normalmente los cilindros que lleva, las excavadoras, grúas y demás, son cilindros de tipo hidráulico, llevan un circuito cerrado. Los camiones de basura, por ejemplo, ¿no? Cuando vuelcan, cuando meten... Todo ese funcionamiento del camión de basura es con un circuito hidráulico. Más, si os fijáis un día que veáis uno por ahí parado, se ven los tubos del aceite y demás. Bueno, se puede llegar a ver. Bueno, con la hidráulica se pueden hacer también automatismos, ¿vale? Hasta cierto punto completos. Y luego tendríamos una tecnología más aquí, que sería la tecnología mecánica, que es la más antigua de todas. La hemos dejado para el final, pero es la más antigua. Ya dicen que en la antigua Grecia tenían en las puertas de un templo, en Aarón, hacían que se abriesen de manera automática para impresionar a la gente que iba al templo. Una manera de dejarles un poco ya así sorprendidos, ¿no? De entrada. Lo que tenían eran unas puertas con un circuito, tenían agua calentada, formaban vapor de agua, le daban cierta presión y ese vapor de agua accionaba con la presión que llevaba, hacía que mediante un mecanismo mecánico se pudiesen abrir las puertas del templo de manera automática, entre comillas, sin que hubiese alguien tirando de ellas. Vamos. Bueno, eso para aquella época, pensar en la antigua Grecia, hace 3000 años más o menos, pues era algo realmente impresionante para la gente. Dime. Aquí tenemos automatismos, tecnología, y tenemos eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos.
y mecánicos, ¿vale? O mecánica. Y luego tengo aire comprimido en el neumático y en el hidráulico aceite. Y aquí la conjunción de estas tres tecnologías es lo que llamamos electroneumática, ¿vale? Bueno, mecánicos también en el siglo XVI, siglo XVII, se puso bastante de moda el hacer muñecos con mecanismos de relojería que funcionaban de manera automática, llamaban autómatas, por puro divertimento muchos de ellos, para, no sé, cuando había fiestas, esos siglos, el siglo XVII, siglo XVIII, fue los siglos que llaman de la Ilustración, cuando empezó el Renacimiento, luego vino la Ilustración, se empezó a hacer mucha investigación científica, tecnológica, y la gente que tenía dinero, los nobles de aquella época, que eran realmente la gente que, las únicas personas que consideraban personas libres y que podían disponer de tiempo libre y de hacer lo que les daba un poco la gana, porque tenían medios para ello, uno de los divertimentos que tenían era ese tipo de autómatas, pues para mostrar a los amigos en las fiestas. ¿Vale? Igual que hoy en día, pues muestras, yo qué sé, el coche o sacas cualquier chorrada cuando estás con los amigos ahí para impresionar, o el último móvil que te compraste, o el Apple, pues de aquella eran ese tipo de ingenios. Hacían experimentos también científicos, que era una cosa que estaba muy de moda para impresionar a la ciencia, vista con los ojos de alguien que no tiene ningún tipo de conocimiento, a veces puede parecer magia cuando hacéis algo, experimento de tipo científico. Bueno, pues ese tipo de automatismos también estaban de moda allí y también se utilizaban. Y luego ya arrancamos en ese siglo con el tema de los telares, que era una automatización puramente mecánica. Lo que tenía era una tarjeta perforada que en función de dónde tenía los agujeros le daba las instrucciones al mecanismo. Había unos pernos que entraban o no en los agujeros y según cómo entraban esos pernos, la máquina cambiaba el tipo de tejido que hacía. La manera en la que se iban entrelazando las diferentes fibras para hacer el tejido cambiaba. Con lo cual salía un tejido con una trama distinta, según el programa que le pusiese. Vale. Bueno, es un poco la historia y el tipo de automatismos que vamos a manejar. Luego también podemos hacer otra clasificación. Según el tipo de señal que utilizamos, los podemos tener de tipo digital o binario. Por regla principal van a ser binarios. Y de tipo analógico. ¿Qué es alguno de tipo digital? El tipo digital utiliza señales discretas que se llaman, es decir, con un número de valores finitos. Por ejemplo, un contacto de los que nosotros estamos utilizando es una señal de tipo binario. Puede tener dos estados, o está abierto o está cerrado, ¿no? No hay ningún valor entre medias. ¿Vale? Para el circuito o está abierto y no deja pasar corriente o está cerrado y está dejando pasar la corriente. Eso es de tipo binario. En electrónica trabajamos con binarios, pero trabajamos también con digitales. Uno digital sería un concepto más general. Uno que puede tener más de dos valores, pero con un número de valores finitos. ¿Vale? Hoy en día todos los sistemas de control, o casi todos los sistemas de control, son digitales. Lo que hago para las señales, por ejemplo, cuando tengo una señal de temperatura, que es una magnitud física que puede tener cualquier valor dentro de un cierto rango, lo que hago es discretizarla o digitalizarla. Mediante un circuito electrónico lo convierto en un valor digital, en un valor numérico, que por el hecho de ser digital va a tener un número determinado de posiciones, o 256 valores, o 512, o 1024, etcétera. Es como algo así como los colores en un programa de ordenador, ¿no? De fotos o de dibujo. No sé si os habéis fijado muchas veces que pone color de 8 bits, 256 colores, color de 16 bits, 1024 colores, o los que sean. Según el número de bits que utilizo, de cifras digitales que utilizo o cifras binarias que utilizo, voy a poder tener números más grandes o más pequeños, más o menos combinaciones. Con las señales de tipo digital ocurre algo así. Tienen un número finito, que puede ser muy alto, pero finito. Y luego tengo las señales analógicas. Esto estaría dentro del campo, sobre todo, de la electrónica analógica. No sé si habéis visto algo ya en electrónica.
Por ejemplo, un amplificador de tipo analógico tradicional es un ejemplo muy típico de señal analógica. Una guitarra eléctrica, por ejemplo. Saco la señal de los micrófonos de la guitarra y lo meto en una primera etapa de amplificación. Esa señal de la guitarra, que será algo como esto, imaginaos que tenéis aquí, no sé, lo que sea, algo así, lo meto por un amplificador y saco lo mismo, pero mucho más grande, con mucha mayor altitud. Sacaría una señal que sería, pues a lo mejor así, como la otra señal, pero mucho más grande, ¿no? Todavía en música, con las guitarras eléctricas, se siguen utilizando los amplificadores analógicos de toda la vida, porque la gente que entiende dice que el sonido que da es mucho mejor que el digital. Cuando empezaron también con los CDs, había cantantes y había grupos que no sacaron al principio la música en CD porque decían que había frecuencias que un vinilo era capaz de grabar, mientras que un CD no era capaz. Un CD tenía ya tecnología digital, convertía esa señal que era continua en el tiempo a una serie de valores digitales determinados, con más o menos resolución, y se decía que se perdían ciertos matices, ciertas frecuencias de la música. ¿Vale? En la electrónica analógica, dentro de un determinado margen, yo puedo tener cualquier valor. Y manejo una señal que tiene cualquier valor. Eso es la analógica. ¿Vale? Con los autómatas veremos que tenemos la opción de manejar señales analógicas. Si yo leo, por ejemplo, una temperatura de un proceso industrial, puedo leer la temperatura de manera analógica. Bien es cierto que como estoy en un autómata que es digital, lo primero que va a hacer la placa electrónica es convertir esa señal analógica en una señal digital, para poder manejarla con los circuitos internos, compararla con valores que yo le dé para hacer lo que tenga que hacer con esa temperatura. ¿Vale? Pero la capto de manera analógica. Entonces, que os suene que hay esos dos tipos de señales. Nosotros vamos a estar trabajando mayoritariamente aquí. Todo lo que estamos haciendo hasta ahora, los circuitos de control eléctricos y demás, hemos estado trabajando solamente ahí. Al final de curso nos meteremos un poco en ese campo de las señales analógicas. ¿Vale? Y veremos un poco de qué va. Venga, preguntas hasta aquí. Esto es muy teórico, pero es porque tengáis en la cabeza una idea general de lo que estamos estudiando y de lo que estamos haciendo. Vale, pero luego hacemos los circuitos y no sabemos para qué sirven. Bueno, pues seguimos. Bueno, dentro de un circuito, ya si vamos a un circuito digital y empezamos ya con los automatismos eléctricos, yo voy a tener dos maneras o dos tipos de mando muy diferenciados, ¿vale? Que son los que llamamos. Voy a poner aquí, vamos a llamarlo tipos de mando. Y vamos a llamarlo por nivel y por pulso. Por nivel y por pulso. Por nivel quiere decir que si la señal de entrada se mantiene, sus efectos se mantienen también. El interruptor de la luz que tenemos en casa, una instalación eléctrica convencional. Yo le doy el interruptor y la luz está encendida, pero la luz está encendida porque el interruptor se ha mantenido, se mantiene en una determinada posición. El interruptor decimos que tiene memoria mecánica, tiene un muelle como una especie de balancín, ¿no? Tiene un muelle que cuando yo muevo el interruptor, el muelle hace que se quede clavado en esa posición, se quede enclavado en esa posición. Entonces el contacto permanece cerrado y como el contacto permanece cerrado, el efecto que es que la luz esté encendida permanece. Es una señal de nivel, una señal que se mantiene para que la salida se mantenga también. Nosotros no trabajamos mucho con señales por nivel, pero en nuestros automatismos van a aparecer esas señales de nivel en ciertas partes. ¿Vale? Esas serían las señales de nivel. Vamos a manejar mucho más lo que llamamos señales por pulso. Señales por pulso son señales cuyos efectos
se mantienen después de desaparecer. Estas. Señales cuyos efectos se mantienen después de desaparecer estas. Es decir, son elementos que de alguna manera tienen memoria. Elementos o circuitos o instalaciones que tienen memoria, ¿vale? Este concepto de que tengan memoria va a ser muy importante. En sistemas por pulso lo que tenemos es memoria. Ahora aclaramos ese concepto que da mucho de sí. Vamos al primero, señal de nivel, que ya lo estábamos explicando. Esto es un mando por nivel, ¿no? A la izquierda del todo, un interruptor con enclavamiento, tengo una lámpara, cierro, y cuando yo cierro este contacto aquí, si aquí yo cierro el paso de la corriente pasa, la lámpara está encendida. Como esto tiene un enclavamiento, tiene memoria mecánica, hasta que yo no vuelva a darle otra vez en sentido contrario, el efecto se va a mantener. La memoria en este caso está aquí. Es una memoria de tipo mecánico, es un muelle con un sistema de balancín que hace que cuando cambia para un lado se queda ahí hasta la que le dé de otro lado. Esto todos lo conocéis porque todos tenéis algún interruptor en casa. Estamos habituados a ello. Otro ejemplo de mando por nivel. Pues cuando controlamos, por ejemplo, un motor con un conmutador rotativo, que es el que tenéis a la izquierda. También es como si fuese un interruptor. Lo que pasa en este caso, en vez de ser como los de casa, que es una tecla que tiene dos posiciones, es un dispositivo que rota, que lo giro y queda en la posición en la que yo lo gire. ¿Vale? El típico de encendido apagado, rotativo, tienen esta pinta pues como la que tiene aquí. Eso sería exactamente lo mismo. Normalmente en estas instalaciones pues en vez de una lámpara lo que tengo es un contactor y a lo mejor un motor, ¿no? Imaginar, por ejemplo, un mando que estuviese en una ventilación o en un bombeo sencillo. Yo le doy el interruptor y empieza el motor a funcionar y a bombear o a ventilar o lo que tenga que hacer. Otro ejemplo de mando por nivel. Un final de carrera con un temporizador. Esto hay automatismos donde aparece. Yo tengo una máquina que se mueve en un determinado sentido y cuando llega al final de su recorrido tengo un final de carrera, que es el que detecta que la máquina llegó a esa posición y empieza a contar tiempo. Respecto al temporizador que tengo aquí abajo, que es una bobina como la de los relés, esto es una señal de nivel porque él necesita que el contacto de arriba esté cerrado para él poder contar el tiempo. En el momento en el que yo abra el contacto deja de contar. Por tanto, eso es una señal de nivel. ¿Por qué? Porque necesita que se mantengan sus efectos para que la salida pueda trabajar, ¿no? Pueda funcionar. Eso es una señal de nivel. Cuando hagamos un ejemplo del portón de garaje, por ejemplo, el final de carrera que está encima del... Cuando el portón está completamente abierto, va a funcionar de esta manera. El portón está presionando el final de carrera, empieza el temporizador a funcionar y cuando llega un determinado tiempo el temporizador le va a dar la orden de que se cierre. ¿Vale? Y así conseguimos que funcione de manera automática el portón, sin intervención humana. Eso es una señal de nivel, en esa parte concreta de la instalación. La señal de pulso y la memoria. La señal de pulso y la memoria, que estábamos comentando, que ya surgió la duda. Pues es el circuito este que hemos estado haciendo hasta la saciedad, ¿no? Es este circuito de aquí. Esto es un mando por pulsos. Yo tengo un pulsador de marcha. Vamos a borrar un poco aquí, que tenemos mucha raya. ¿Vale? Tengo un pulsador de marcha, que es este de aquí. Tengo un pulsador de paro, que es este de aquí. Y la memoria la tengo aquí. Esa realimentación es la función de memoria, es la manera en la que yo eléctricamente puedo memorizar una señal. ¿Cuál era el funcionamiento de este circuito que ya hemos montado? Bueno, el funcionamiento es que, fijaros que el circuito está abierto aquí arriba, aquí tengo el circuito abierto y aquí tengo el circuito abierto, con lo cual no está funcionando en reposo, no puede pasar la corriente porque está bloqueada en los dos sitios, en las dos ramas por las que podría pasar. Si yo quiero arrancar ese circuito, lo que tengo que hacer es presionar la marcha. Tengo que pulsar en el pulsador de marcha, cerrando este contacto, cierro ese contacto de ahí arriba y en ese momento es cuando empiezo a tener circulación de corriente. La corriente pase por aquí por la fase, a través del interruptor, pasa a través del contacto cerrado
activa el relé y se cierra por el neutro. ¿Vale? Tengo circulación de corriente. Automáticamente en ese momento, ¿qué pasa? Que el contacto del relé se cierra también, ¿no? Porque los contactos del relé, en cuanto alimento la bobina, se cierran. Aquí tengo el contacto ya cerrado, es decir, tengo circulación de corriente por el pulsador de marcha y por esta rama también. ¿Vale? Por ahí también tengo circulación de corriente. En el momento en el que yo abro, en el que suelto el botón, que es un tema de milésimas de segundo, normalmente son tiempos por debajo del segundo, medio segundo, poco más de medio segundo, pero normalmente los operadores humanos no apretamos el pulsador durante mucho más. Lo que yo tarde en percibir que lo que he pulsado se ha activado, normalmente. ¿Vale? Por eso siempre ponemos en los circuitos señalización, para que el operador, si no está viendo directamente la máquina, vea la luz en el cuadro que le dice que efectivamente has activado la máquina. Lo que os decía, este contacto, entonces, se abre, pero la corriente ya está pasando por aquí, sigue pasando por la realimentación. El circuito sigue activado, ¿vale? El circuito sigue activado. Y va a estar activado así hasta que yo de alguna manera interrumpa la corriente. Fijaros que este contacto de aquí tiene ese efecto de memoria. Esto es la memoria que me estabais preguntando. Esa es la memoria, ¿vale? Así es como el circuito recuerda que yo pulsé la marcha. ¿Por qué? Porque el relé se da corriente a sí mismo. En cuanto yo lo alimento, él es capaz de alimentarse independientemente. Eso es la memoria eléctrica fundamental. ¿Vale? Una señal de marcha, una señal de paro y esa realimentación que hace la función de memoria eléctrica. ¿Cómo paro el circuito? Bueno, la manera de parar el circuito es interrumpiendo la corriente. Para eso tengo este otro pulsador que tengo aquí, que es el que llamamos pulsador de paro, el que tengo debajo. Si yo pulso ahora el paro, que es un contacto normalmente cerrado, para que en reposo deje pasar la corriente sin problema, es decir, si yo miro con el polímetro ese contacto, me va a pitar porque están unidos sus dos bornes, hasta que yo pulso. Cuando pulso lo que hago es abrir el contacto, es decir, ya no me daría continuidad y ya no estarían unidos eléctricamente los dos bornes. En cuanto yo pulso aquí, este contacto pasa a estar en esta posición, se abrió, ¿vale? Aquí ya no podría pasar la corriente, el circuito queda abierto y la corriente se interrumpe. Al interrumpir la corriente, el relé se apaga, dejo de tener corriente en todo el circuito y el circuito pasaría a estar parado, ¿vale? Dejo ya de tener corriente. En el momento en el que yo suelto el pulsador de paro, estaría ya como en la situación inicial, ¿no? Estaría ya como en la situación inicial. ¿Vale? Eso es un mando por pulsos. Eso es un mando por pulsos. ¿Por qué? Yo no mantengo la señal del pulsador. Me basta con dar una pulsación para que el circuito funcione. Igual que para parar, no necesito mantener parado el paro. Yo le doy al paro una pulsación y el circuito se para. Mientras que en el de arriba, en el anterior, yo lo que necesito, bueno, en este mismo de aquí, necesito que el interruptor se mantenga en la posición de cerrado para que funcione. Bien, es verdad que al operador yo no le voy a obligar a estar pulsando. Pero es que la memoria mecánica la tiene el componente. Ya no es el circuito, sino el propio componente tiene una memoria de tipo mecánico que lo mantiene. ¿Vale? Se lo llamamos mando por nivel. Mando por nivel, señal mantenida, mando por pulso, señales que tienen una duración breve, normalmente, corta, y sus efectos se mantienen después en el circuito. ¿Vale? Venga, preguntas hasta aquí. Si entendéis este concepto del mando por nivel y el mando por pulso, tenemos la mitad del camino ya, o una parte importante del camino de los automatismos eléctricos recorrida, porque es uno de los conceptos que nos da más problemas de entender, ¿vale? Cuando tengo un automatismo real entre manos. Esta señal es temporal, una señal de pulso, es una señal permanente o mantenida. Pensar eso a veces es complicado. Bueno, lo iremos pensando y lo iremos razonando. Bueno, según esto que acabamos de ver, podemos empezar a ver los componentes principales que tendremos en un circuito de mando, los más importantes. Van a ser en total 5.
¿vale? Vamos a hablar de 5 funciones dentro de un circuito de mando. Nosotros, para poder diseñar circuitos de una manera sencilla, se puede hacer de muchas maneras, ¿eh? Esto que estoy haciendo yo aquí no es un absoluto. Se puede diseñar, por ejemplo, utilizando funciones lógicas. Si habéis empezado ya algo en electrónica, con el binario, el sistema binario, las funciones lógicas, la AND, la OR, lo que podemos hacer es, a nivel teórico, elaborar una función lógica de un funcionamiento que yo quiero conseguir y a partir de ahí diseñar el circuito. Es un planteamiento que, por ejemplo, la gente que viene del mundo de la electrónica a la electricidad, pues es bastante tendente a hacerlo de esa manera. Yo, que vengo del campo de la electrónica, yo estudié electrónica industrial, donde también vi automatismos eléctricos, ¿vale? Eran parte de la electrónica industrial, son los automatismos eléctricos. Pero yo estudié primero, en el orden que tenía que estudiar en la carrera. Primero estudié la electrónica digital y luego estudié los automatismos eléctricos. Entonces, para mí la manera más cómoda de diseñar un automatismo es hacerme una ecuación lógica, como las que se hacen para un circuito electrónico digital, y a partir de ahí convertirla en contactos. Pero desde un punto de vista puramente eléctrico, no es lo más eficiente, no es lo más... Eso está muy bien, si ya estás habituado a la electrónica, haces ese paso de la electrónica a la electricidad. Lo suyo es pensar con conceptos eléctricos, que es lo que vamos a proponer aquí. Es estudiar qué función tiene cada contacto en el circuito y, si yo sé cuáles son esas funciones y yo sé identificar esas funciones en un funcionamiento real, yo automáticamente voy a saber diseñar el circuito de mando en función de las condiciones que la instalación tiene de funcionamiento. Porque en esas condiciones yo solo voy a saber identificar lo que es la marcha, lo que es el paro, lo que es la realimentación, y en función de eso construir el circuito, ¿vale? Acorde con ello. Bueno, las 3 funciones. Marcha. La marcha habitualmente se realiza con un contacto normalmente abierto. Normalmente abierto significa que en reposo está abierto. Yo saco de la caja de donde me viene cuando voy a Metaluz, saco ese final de carrera, por ejemplo, mido con el polímetro y los 2 bornes del contacto, si no pitan, es que ese contacto es normalmente abierto. En normalmente abierto, para hacer la cosa más confusa, en este lenguaje que tenemos a veces en los automatismos, el contacto normalmente abierto se llama también contacto de cierre. Lo cual no ayuda mucho porque me está mezclando una palabra que es abrir con otra que es cerrar. Contacto de cierre. El que está abierto se tiene que cerrar, ¿no? Por eso le llaman contacto de cierre también. ¿Qué función tiene? Pues que cuando yo cierro ese contacto, cuando lo actúo sobre él, cuando lo acciono, es cuando doy paso de corriente al receptor que tengo en el circuito. Esa es la función de marcha. Dar paso de corriente al receptor que tengo en el circuito. ¿Vale? Esa es la función de marcha. En este circuito que estábamos viendo ahora mismo, en este de aquí, la función de marcha, está claro que estaba aquí, ¿no? Esta es la función de marcha. Este contacto es el contacto abierto, que cuando lo cierro, doy paso de corriente al circuito. Por eso esa función es una función de marcha. Bueno, la segunda función, la función de paro. Cuando estoy en un mando por pulsos, normalmente, si con algo doy la marcha, tengo que tener algo que me lo pare también. Suele realizarse en un contacto NC, normalmente cerrado. Bueno, aquí voy a añadir en el anterior un inciso, que no lo he dicho. Esto también lo vais a ver muchas veces como NO, ¿vale? Nuevamente, el inglés lo tenemos en todos los lados, ¿no? En la tecnología. NA o NO. Con el normalmente cerrado, como coinciden las siglas en español y en inglés, pues lo tenemos más fácil. Siempre va a ser NC. ¿Vale? Contacto normalmente cerrado. Suele realizarse... Bueno, el paro suele realizarse en un contacto normalmente cerrado. Al abrir el contacto, interrumpimos el paso de corriente. Es decir, en un circuito que está ya con corriente, lo que hago es interrumpirla con ese contacto. Con lo que llevamos el receptor a una situación de parada. Se trata de apagar, desconectar algo que está funcionando previamente. Eso es la función de paro. El paro tiene la función de hacer que algo que estaba funcionando se pare. ¿Y cómo lo hace? Cortándole la corriente.
Los paros siempre tienen que estar en serie con el receptor que yo quiero apagar. Es decir, tienen que cortar toda la corriente de ese receptor. No le tiene que poder llegar la corriente desde ningún otro sitio para pararlo de manera efectiva. ¿Vale? Es decir, tiene que estar en el punto de circuito donde está pasando toda la corriente del receptor que yo quiero parar. ¿Vale? Esto vamos a ponerlo aquí. Indicamos también que se puede llamar el contacto normalmente cerrado. Siguiendo la misma lógica del anterior, lo vais a ver también como contacto de apertura. Terminología que tampoco nos va a ayudar mucho, ¿no? Y este en inglés pues coincide, ¿no? Será el normally closed. Vale, NC coincide mucho más fácil. Lo he puesto ahí en verde el sombreado y en rojo porque en Europa normalmente el código de colores que utilizamos es verde para la marcha, rojo para el paro. Es al revés que lo hacen, por ejemplo, en América. En América lo hacen justo al revés. ¿Vale? Ellos entienden que la marcha es de color rojo porque me pone la máquina en una situación peligrosa. Entonces lo señalizan con un color rojo. El botón de marcha sería de color rojo. Mientras que el paro lo ponen en color verde porque entienden que es el que sitúa la máquina en una condición segura, en una condición de parada. ¿Vale? Nosotros en Europa lo tenemos razonado de manera inversa. ¿Vale? Verde es que la máquina está funcionando y rojo es que la máquina está parada. Por eso aquí va a ser más normal, si es una máquina diseñada en Europa, que veáis verde marcha, rojo paro. Yo os lo he estado diciendo como hemos estado trabajando en el taller. Os hacía la broma, os decía el comentario de si hubieseis puesto el verde la marcha y el rojo el paro, qué bien te hubiese quedado, ¿no? Porque es normalmente lo que vamos a estar habituados a ver siempre. Hay una norma que me da un código de colores y me dice eso precisamente, ¿eh? No me lo estoy inventando yo. Luego hay otros colores en naranja, el azul, con otros significados. Pero normalmente aquí en Europa vamos a interpretar el verde como marcha y el rojo como paro. Tercera función fundamental, la realimentación. La realimentación suele ser un contacto normalmente abierto, de un relé de un contactor con el cual alimentamos ese mismo receptor. Es decir, es un contacto que está pensado para dar corriente al mismo receptor del que forma parte. Por eso se llama autoalimentación o realimentación. Su finalidad es mantener alimentado el receptor cuando desaparece la orden de marcha. Cuando yo he abierto ese contacto de marcha, ese contacto es el que me va a seguir dando corriente al receptor. Es lo que estábamos llamando hasta hace un momento memoria eléctrica, ¿no? Es la memoria eléctrica. Lo que constituye la memoria eléctrica, bueno, realmente es el conjunto de la marcha, paro, el relé y su contacto auxiliar, pero donde radica esa función de memoria es en el contacto de realimentación o autoalimentación. ¿Os acordáis probando que con más de uno nos ha pasado que le dais a la marcha y cuando soltáis se apaga? Es decir, no queda mantenido y automáticamente lo que os he dicho ha sido, mira la realimentación, no te está realimentando. Si la función que tiene ese contacto de realimentación es precisamente que quede funcionando cuando yo suelto, si no queda funcionando cuando suelto es porque ese contacto no está funcionando bien. Normalmente lo que pasa es que a la hora de cablear me olvidé de poner alguno de los dos cables de la realimentación y entonces ese contacto no está conectado al circuito, con lo cual no tengo realimentación. ¿Vale? Eso es una de esas primeras averías o de malos funcionamientos que puedo identificar rápidamente porque tiene un efecto muy claro, que es que no realimenta. Si no realimenta, lo que me falla es la realimentación. ¿Vale? Todo esto que estamos estudiando me va a servir tanto para diseñar circuitos como sobre todo para buscar averías. Yo me voy a basar en estas funciones que estamos dando de los contactos y me voy a basar, por otra parte, en la ley de Ohm. Son las dos cosas, más o menos, que manejo en mi cabeza cuando tengo que buscar una avería. Con esos conceptos que son muy simples, yo puedo razonar el 90% de las cosas que nos pasan en un automatismo. ¿Vale? Quiero decir con esto que lo que parece muy complicado veréis que no lo va a ser tanto. No lo es, realmente. Si la información la dividimos en partes más pequeñas y entendemos esas partes más pequeñas, luego ponerlo todo junto es muy fácil. Comprenderlo en conjunto va a ser muy fácil. ¿Vale?
Por eso estas funciones, estoy grabando la clase, lo podréis ver luego con calma, estáis tomando notas, mirároslo hoy por la tarde y recordarlo, intentar razonarlo, ver que lo entendéis, sobre todo que lo entendéis. Aquí el estudio memorístico no nos sirve de mucho. Vale. Bueno, respecto a los contactos que los tenemos dibujados aquí, esos contactos abiertos y cerrados. A estas alturas, porque hemos estado trabajando en el taller, ya sabéis o tenéis la idea de que hay un código numérico que me sirve para identificar esos contactos, que está normalizado también. Los símbolos se componen por una parte del contacto, por ejemplo en este primero el contacto sería esta parte de aquí, ¿no? Esto que hemos subrayado en verde sería el contacto. Luego tengo la parte del accionamiento, que sería esta parte de aquí. Esa parte del símbolo es el accionamiento. Parte de este símbolo, que es el accionamiento manual en general, si yo le añado estas dos rayas, sería un accionamiento por pulsador, ¿vale? Según la norma. Y se compone de una tercera cosa, que es la raya discontinua, que en esto se ve muy pequeña porque tiene solo un trazo, aprovecha el trazo del accionamiento, el segundo, pero realmente tiene solo un trazo, que significa conexión mecánica. Cuando yo en un circuito tengo una línea discontinua, lo que significa es conexión mecánica. Significa conexión mecánica. ¿Vale? Quiere decir que cuando yo pulso aquí, este accionamiento manual está conectado mecánicamente con el contacto. Es decir, cuando pulso voy a accionar el contacto. Parece una chorrada, pero es la lógica que utiliza siempre la norma. Tiene un montón de símbolos y juntando los símbolos tengo símbolos más grandes. Le voy dando significado, ¿no? Lenguaje de los símbolos como si fuese un idioma. Yo tengo artículos, tengo nombres, tengo verbos, voy juntando las palabras y formo frases, ¿no? Que tienen sentido. Aquí exactamente lo mismo. Tengo partes de símbolo que cuando las junto tengo un determinado componente. Cada parte del símbolo me da una parte del significado. Otra parte de ese significado viene por estos numeritos que tenemos ahí, ¿vale? Que son están normalizados también y son los números que me permiten identificar el contacto. Fijaros en este contacto abierto, por ejemplo, que aparece 1, 3. Yo tengo un contacto abierto y aquí me aparece 1, 3, 1, 4. Bueno, este primer número de aquí, el 1, me indica el número de contacto. Esto sería el número de contacto. En los relés, por ejemplo, que vosotros tenéis 4 contactos, habrá uno que será el 1, otro el 2, el 3 y el 4. Depende de los que tenga, iré aumentando ese número, ¿vale? Y luego la cifra que tengo aquí, que esta es la que me indica el tipo de contacto. El tipo de contacto. Si lo que tengo es un 3, 4, es un contacto normalmente abierto. Si lo que tengo es un 1, 2, lo que tengo es un contacto normalmente cerrado, ¿vale? 3, 4, normalmente abierto, 1, 2, normalmente cerrado. Bueno, y luego alguien dirá, vale, pero es que en los que tenemos nosotros tenemos a lo mejor 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 4 o 1, 1, 1, 2. Vale, eso ocurre en esta situación de aquí, cuando yo tengo un contacto que es de tipo conmutado, como este componente que tenéis aquí. La terminación del común siempre acaba en 1, es decir, coge la terminación del cerrado y el número que pierdo es el 3. Esto lo entiendo yo de esta manera. Es como si tuviese un componente con dos contactos que están internamente ya puenteados, ¿no? El 3 y el 1 están puenteados internamente, de tal manera que a todos los efectos yo tengo un borne aquí común y 2 bornes de salida. Entonces el número que pierdo es el 3, me queda solo el 1. Podéis pensarlo de esa manera. Según utilice yo el abierto o el cerrado, yo luego en el circuito solo dibujo un único contacto, ¿no? Abierto o cerrado, y lo que le pongo siempre en la entrada es la numeración terminada en 1. ¿Vale? Por tanto, en un abierto yo podría tener las dos situaciones, que el borne de entrada acabe en 3 o que el borne de entrada acabe en 1. Y eso os va a decir si es un contacto normal o es un contacto conmutado. ¿Vale? Yo creo que esto más o menos, por el trabajo que hemos hecho hasta ahora, os suena y lo entendéis y lo habéis estado trabajando bien. Aquí tenéis ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esto sería un pulsador con contacto normalmente cerrado, que sería el primero. Si yo tengo, por ejemplo, un pulsador con 2 contactos,
donde el abierto es el primero y el cerrado es el segundo, si los dibujo conjuntamente, la numeración sería algo así, sería 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, ¿no? Por ejemplo, de un pulsador S1. Vale. Si yo los dibujo separados, que también los puedo dibujar separados, pues nada, uno del circuito donde esté el S1, le dibujaría aquí su accionamiento y le pondría la numeración, 1, 3, 1, 4, y en la otra parte del circuito donde esté el otro, lo dibujo tal cual con su accionamiento también. Le pondría aquí la marca nuevamente S1 y el número que sería 21, 22. ¿Vale? Lo que me dice que son el mismo pulsador es este nombre de aquí. Si los dos se llaman S1 es porque son el mismo. Cuando yo pulso, pulso siempre los dos a la vez. Eso lo podéis ver también muy bien en el CADESIMU. En el CADESIMU, si yo le pongo el mismo nombre a dos contactos, cuando accione uno se van a accionar los dos a la vez siempre. ¿Vale? A veces lo que os fallaba cuando hacéis simulaciones era que el nombre del contacto no coincide con el nombre de la bobina, entonces cuando la bobina se activa el contacto no se mueve. Es otro error que podemos tener. ¿Vale? En los esquemas relacionamos todo por el nombre. El nombre es lo fundamental en nuestros esquemas para poder identificar los componentes. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarlo por ahí aquí. ¿Vale? Nos hemos pasado un poco 5 minutos, pero bueno, nos quedan todavía 50 minutos para trabajar el tema de taller. ¿Vale?